Buenas noches a todos. Eh, el tema que tengo para hoy, que creo que será muy útil para todos nosotros, quería comentarles primero por qué decidí este tema. Eh, no sé si en alguna ocasión alguno de ustedes ha llegado a sentir envidia, mm, que haya tenido que batallar con la envidia de una o de otra manera en algún momento, en el pasado, en el presente, o que lleve mucho tiempo peleando con ella. Lo que sí sé es que a mí me tocó una gran batalla con ese problema. Y uno a veces no sabe ni lo entiende por qué, ni entiende cómo, pero está ahí. Y solamente intenté en muchas ocasiones, hacer una transformación y hacer cosas para poder vencer eso, y era muy difícil, pero en una ocasión ya Dios, con su infinita misericordia, me pudo mostrar la manera de poder reconocerlo, de poder arrepentirme y especialmente de dejar que Él trabajara en mí, porque yo era la que trabajaba en el asunto y resulta que cuando nosotros obramos, bueno, lo hacemos a nuestra manera y lo hacemos de forma temporal. Y Él trabajó conmigo en ese asunto, entonces aunque era un poquito difícil el tema, poderlo expresar, Dios me fue dando palabra y precisamente hay un versículo que vamos a ver, vamos a ver varios versículos de pronto, pero el más importante aquí de pronto es el de Proverbios 14:30, que habla: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y qué mejor que la palabra de Dios para que nos pueda explicar y nos pueda dar un ejemplo que nos pueda ayudar a cómo funciona, cómo entra la envidia en uno. Y entonces les voy a hablar de 12 hermanos que fueron escogidos por Dios para constituir la nación de Israel, de donde nacería el Salvador. Quiero que sepan, fueron escogidos por Dios para crear la nación que nos daría como ese fundamento de fe. Y estos hermanos pasaron por situaciones, pero vamos a leer en Génesis 37, del 1 al 11. Vamos a leer para poder tocar el tema, que la idea es hablarlo de una manera de cómo funcionó en ellos y cómo a nivel espiritual también puede funcionar en nosotros, que me parece muy importante que Dios nos lo explica con amor y nos explica detalladamente qué pasa. Entonces, en Génesis 37 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que soñaba otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Entonces aquí empezamos a desglosar las palabras que están escritas ahí. Hay una palabra que aparece del 1 al 11, aparece la palabra 3 veces, aborrecer. Aborrecer significa detestar enormemente a alguien. Y podemos recordar lo que dice Proverbios 14:30, mas la envidia es carcoma para los huesos. Fíjese cómo va pasando todo, ¿no? Envidia, ¿qué es envidia? Envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otro posee. No sé si alguna vez han pasado por ahí, que ustedes miran y quieren tenerlo, quieren y piensan que porque ustedes no, o porque uno no, porque eso era lo que me pasaba a mí. Y de ahí nos vamos a buscar carcoma. ¿Qué es carcoma? Me inquietó la palabra carcoma porque yo no tenía ni idea, me pareció interesantísimo. Dice, carcoma, de forma general se denomina carcoma a varias especies de escarabajos, insectos que pertenecen al grupo de los coleóptera, que se alimentan de madera. Oigan bien, los carcomas se desarrollan muy lentamente debido al escaso poder nutritivo de la madera y habitualmente en pequeño número. Sin embargo, pueden producir daños considerables dado que pueden estar mucho tiempo sin ser detectados. Algunas veces son inactivos estos animalitos, pero cuando sube la temperatura se activan nuevamente. Se les detecta solamente cuando salen. Antes están adentro de la madera. Me parece este punto muy interesante porque Dios nos relaciona con la madera. En la palabra de Dios, digamos, relacionar, habla de la madera, habla del hombre, ¿no? Y es muy interesante cómo puede penetrar algo a nuestra alma y nos vamos llenando de esos insectos que están dañando nuestro interior. Y nosotros no nos damos cuenta, solamente de pronto miramos algo, lo pensamos, lo meditamos, nos entristecemos o sentimos enojo y sentimos que es injusto. Entonces, si nosotros lo analizamos de pronto un poquito más a fondo, el problema de los hermanos de José, podemos ver que uno, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero muchos yo sé que sí, de las personas que yo conozco, muchas personas con las que yo algunas veces he hablado, Jacob amaba más a José que a todos sus hijos. Ahí ya empieza un problema, porque siempre que hay un hijo favorito, los demás se sienten menos, se sienten rechazados. Y lo quiso y él lo amó más porque le nació en la vejez. Fuera de eso, él como muestra de ese amor le dio una túnica que leyendo yo en internet, buscando, dice que representa la primogenitura, según lo que estuve mirando. Entonces, él es el hijo que le tuvo en la vejez y tiene otros hijos, pero a él es como si le hubiera dado la progenitura. Entonces ya los otros sienten que algo les está siendo quitado, ¿sí? José es el hijo de Raquel, la mujer que Jacob amó, pero ella era estéril. Y además fue la mujer por la que Jacob pagó 7 años de trabajo, pero el papá de Raquel le entregó fue a Lea. Y Lea fue la primera que estuvo con él. Entonces, esa fue la primera esposa prácticamente porque se la dieron a ella, pero él amaba, tuvo que pagar otros 7 años por Raquel, pero él amaba, era Raquel, no a Lea.
Entonces, fuera de eso, le dieron a las siervas para que tuviera hijos, pero igual no era la mujer que amaba. Esto lo estoy incluyendo yo porque no está ahí metido en la Biblia, pero estoy incluyendo emociones que pueden haber, que pueden habernos afectado o que muchos hijos están siendo afectados con esos privilegios que se les dan, ¿sí? Lea era una mujer menospreciada. Entonces, yo me ponía a pensar, una mujer que está siendo menospreciada por su pareja, pero que él le agrada más la otra mujer, que, que no importa lo que quiera hacer Lea, para él no es agradable, simplemente le tocó, prácticamente obligado. Entonces él no siente rechazo, entonces no es el mismo amor, no es el mismo afecto, los hijos van viendo ese rechazo, ese menosprecio, es esa calidad de pronto de vida que tiene con ella y la diferencia entre el amor, entre el afecto con Lea y el afecto con Raquel. Para mí, eso es lo que yo pienso, porque eso es lo que mi mente me llevó. Entonces, lo puede, lo puede pasar en lo que sucede en general a una mujer menospreciada en el mundo. Nosotros podemos pensar que en este mundo hay muchas mujeres menospreciadas. Digamos que en un momento a otro eh, el esposo las menosprecia o una mujer que llegó a un matrimonio donde ha habido una separación, pero aún así el hombre tiene más relación con el anterior que con la nueva esposa. O también puede ser porque él se enamoró de otra y empieza a rechazar. Son muchas situaciones que se presentan. ¿Qué pasa? Y personas que yo he conocido, empiezan las personas a hablarle mal a sus hijos del papá. Mire lo que está haciendo su papá. Si lo ven, claro, él quiere a la otra, a mí no. Pero yo mire todos los hijos que le he dado y resulta que a mí no me tiene en cuenta, pero a la otra sí. Entonces tiene un hijo y fíjese que con Raquel tuvo el hijo, pero entonces él empieza a preferir ese hijo y hay una preferencia absoluta, ¿sí? Digamos que es un hijo que viene con gracia y que viene para un propósito, pero cómo se va dañando, cómo el enemigo va dañando el plan divino de Dios para su pueblo. Eh, en la iglesia podemos ver muchas personas, porque me incluyo yo, que estaba en ese punto de una envidia que realmente me carcomía, porque me parecían muchas cosas injustas. Y es porque la misma envidia hace que uno se sienta menos. Precisamente por eso Miriam era rechazada, ella se sentía menos, ¿sí? Pero van dañando el propósito divino de Dios y el enemigo lo hace con el pueblo de Dios, con el Israel espiritual. Nosotros somos hijos de Dios y sabe que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, pero viene y entre ese carcoma. Empieza, todo viene de adentro, empieza a dañar nuestra alma, empezamos a ver cosas que no nos gustan, empezamos a ver que el otro recibió y uno no, que al otro lo sonrieron y a uno no, que el otro se sentó y pasó y no me saludó y a mí no. Ese tipo de situaciones que se presentan es porque una persona se siente menos, siente que necesita ser reconocida, que es un punto muy importante hablarlo, que nadie nos va a reconocer si nosotros no aceptamos quiénes somos en Cristo. Si nosotros no conocemos nuestra identidad en Cristo, quiénes somos, es muy difícil que podamos entender que la gente simplemente nos está expresando lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y eso me pasaba a mí. Y cuando ve que todo el mundo saluda a todo el mundo y llegan y saludan a todo el mundo y uno es hola y ya, suficiente, pero a las otras personas o a otra persona inmediatamente la ven, se encariñan y uno no puede creerlo. Lo digo porque lo he vivido y es muy, muy difícil porque uno tiene un sentimiento que lo permite, que ese carcoma se va entrando en el alma
va llenándose uno de enojo, de frustración, va sangrando, se va abriendo una herida, porque el carcoma lo que hace es abrir huecos en la madera. Entonces eso se va pulverizando, eso va haciendo un daño tremendo. Entonces nosotros sabemos que el enemigo viene para robar, matar y destruir. ¿Qué estaba haciendo el enemigo con el pueblo de Israel, con los 12 hijos de Jacob? Destruyendo el plan de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. No podemos ignorar qué pasa en la iglesia, qué nos pasa a nosotros en nuestras casas, que a veces nos pasa en diferentes lugares a donde vamos. Y tenemos ese daño. Vemos que a veces es injusto ver que la gente sale adelante, que la gente tiene muchas cosas que van, y entonces uno empieza a decir, y yo, y especialmente sucede cuando también hay mucho legalismo, porque el legalismo hace que una persona se encierre y que no, ni siquiera disfrute ni de su familia, ni de su entorno, ni de sus vecinos, ni de nadie, porque se encierra por el legalismo. Ay, no, este mira así. Ay, no, este está, toma. Ay, no, que yo con ese no me meto. Entonces empezamos nosotros inconscientemente a juzgar y a decir, con este no lo puedo saludar, a este sí, a este no. Es como si nosotros estuviéramos haciendo juicio, porque ya no vivimos por gracia, sino por ley. Entonces nosotros necesitamos entenderlo, necesitamos entender eh, que el daño que puede causar el que sentamos envidia. ¿Por qué? Porque la otra persona también es creada para un propósito. Y si nosotros lastimamos a esa persona, podemos estar queriendo dañar por nuestra actitud de envidia, podemos estar dañando el propósito de Dios y ser herramienta en las manos del enemigo, porque la palabra de Dios lo dice. No la tengo apuntada acá, solo que me acuerdo que uno es esclavo del amo el que obedece. ¿A qué amo obedecemos nosotros? Pero para poder obedecer correctamente necesitamos conocer quiénes somos nosotros en Cristo, qué identidad tenemos, cómo somos para Él. Y les digo que la envidia no lo lleva a uno a nada bueno, porque uno siente sufrimiento y no puede, es más, llega el momento en que uno a veces ni siquiera desea escuchar a la persona, ni siquiera su voz, porque uno siente que le van a decir algo, una bendición que han tenido, y a uno le da más enojo porque uno dice, y mire, y yo que estoy en Cristo, y yo qué hago, y yo qué voy, y yo, porque uno se siente que está haciendo, que lo está haciendo por la ley, no por la gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, es por fe. La otra persona lo está haciendo por fe, la otra persona lo está haciendo por gracia y porque lo disfruta. Y nosotros estamos mirando lo que están haciendo otros en vez de mirar lo que hacemos nosotros, que es muy importante. Y eso era lo que pasaba con los hermanos de José. Ellos todo el tiempo estaban mirando qué hacía José, lo que decía José, porque me- digamos, seamos sinceros, él era también el chismosito que iba a le decir al papá todo lo que estaban haciendo ellos. Pues era el niño consentido y el papá lo mandaba, que están haciendo sus hermanos, pues él iba y decía, ¿sí? Entonces empiezan a decir que se está confabulando, empiezan a sentir esa rabiecita, ese enojo, esas emociones guardadas desde su niñez y que se van aumentando, van creciendo, de pronto se calman y otra vez llegan con más fuerza, precisamente. Y podemos ver cómo los hermanos de José, en una ocasión estaban apacentando ovejas y conspiraron para matarlo. Imagínense varias personas llenas de envidia y aborreciendo a esa persona y se reúnen y lo que hace el enemigo es llevarlos a meditar en destruir. ¿Hasta dónde llega el unir dos sentimientos, la envidia y el aborrecimiento? Entonces, ¿hasta dónde llega? Entonces empiezan ellos a conspirar para matarlo. Sin embargo, Dios es bello porque Dios siempre evita que que pasan. Uno de ellos interviene para que no lo mate,
El plan de Dios era José, que salvara su pueblo, que utilizara a José para el bien de su familia, del pueblo de Israel. Pero el enemigo los utilizó a ellos precisamente para tratar de destruirlo. ¿Sí? O sea, Dios, el plan no era de Dios. Ese no era así el plan, sino que el enemigo llega para destruir. Sin embargo, hay una intervención divina donde alguien se opone. ¿Sí? Sin embargo, ellos siguen. Ellos siguen. Entonces eh, ellos se dan cuenta y ellos buscan, como no lo pueden vender, lo tiran a una cisterna. Una cisterna es como un pozo y que estaba seco, es un pozo donde guardan agua, pero estaba seco, lo tiran ahí. Después vieron que venían unos que venían, se me perdió el nombre, que venían unos mercaderes de lejos y entonces uno de ellos pensó en que lo podían vender como esclavo, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Esperaron que pasaran, lo vendieron como esclavo, ni siquiera por el valor de un esclavo, lo vendieron por 20. En esa época un esclavo valía 30 y lo vendieron por 30 eh, de plata. Ay, Dios mío, yo me perdí aquí, me da mucha pena con ustedes, pero eh, por 30 monedas de plata, digámoslo así, porque no me acuerdo específicamente el nombre, no sé. Entonces, lo vendieron y ellos lo vendieron, lo entregaron y se fueron como si nada hubiera pasado. Van y llevan la túnica, le quitaron la túnica y le llevan la túnica al papá. Lo que hace el carcoma, no les importa a quién están lastimando, porque ahí están lastimando al papá. Ellos quieren que el papá los reconozca y los mire, les dé todo su amor, pero ellos no, ellos llegaron, le dijeron ni que se lo había comido un animal, tiñeron de sangre la túnica que representaba la primogenitura. Entonces ahí es donde ellos se van a la casa y no vuelven a hablar de él, van a su velorio, van y hacen todo lo que tienen que hacer durante, durante digamos, el entierro de él, pero ellos no vuelven a hablar del tema, siguen viviendo su vida, para ellos se acabó el problema. Y ahí es donde se desconectan, no les importa el dolor del padre y el dolor tal vez de muchas personas que estaban alrededor, ¿sí? Entonces, ¿cómo ellos van destruyendo y ellos siguen una vida tranquila? Eso es lo que hace la envidia. La envidia que carcome, pero que Dios en un momento dado nos ayuda para poder librarnos de eso. Y nos va a confrontar en algún momento con esa situación que está guardada y en oculto, porque la palabra dice, líbranos de los pecados que no son ocultos. Y eso quedó en oculto, pero esto quedará para la próxima, porque para la próxima, confiando en Dios, vamos a hablar de José, que fue vendido por sus hermanos. Entonces, eh, nosotros podemos aquí ver cómo hay el daño, ese daño emocional, y cómo nosotros lo podemos ver en diferentes personas que conocemos, podemos verlo en nosotros mismos, no que lleguemos a un daño tan grande, pero que pero ese carcoma está ahí adentro y es carcoma en los huesos, empiezan los dolores en los huesos también. Eso es algo que lo oprime a uno porque realmente sentir envidia es algo doloroso, es algo que de verdad uno siente que uno lo carcome algo por dentro. Entonces uno necesita salir de ahí y darse cuenta de cuando hay una emoción. Es muy importante nosotros saber cuando algo sucede y nos mueve la tierra y sentimos algo equívoco, que Dios nos dé esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre por qué está sucediendo y por qué eso está viniendo a mi vida. ¿Para qué? Para precisamente darnos cuenta, porque
Fíjese que el carcoma solamente es la persona, se dan cuenta que está en la madera, es cuando sale. De resto está ahí calladito trabajando internamente. Si nosotros lo hablamos a nivel espiritual, el enemigo cómo nos va envolviendo y nos va metiendo cosas en nuestro corazón, nos va dañando, nos va llenando de tristeza. Se entristece nuestra alma, se entristece nuestro entorno, ya nuestros trabajos no son iguales, nuestra casa no se siente igual, porque el problema está por dentro. Y es muy importante tener esto en cuenta precisamente porque Dios nos tiene para un propósito. Y si nosotros logramos, podemos decirle al Señor, decirle cuán horrible que es eso, sentir envidia, porque la envidia llega a uno a querer parecerse a otra persona, vestirse como la otra persona, ir a donde esa persona, que si esa persona tiene, yo quiero lo mismo, eso hace la envidia. Entonces, si nosotros meditamos, no es bueno parecerse a nadie ni desear lo que tiene otra persona, porque cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, Dios nos hizo únicos y es mejor ser como Dios nos quiere formar, transformar, sanar y restaurar nuestra alma, no a nuestra manera, sino como Él. Es muy importante reconocer en dónde está el problema y decirle, Señor, muéstrame. No es fácil, porque a veces nuestro ego no nos quiere dejar ver, porque uno hasta le da pena, porque uno dice, es como no sintiendo envidia, pero si uno no lo saca a la luz, sigue trabajando, porque solamente la verdad nos puede librar de eso, que nos puede llevar a algo que solamente nos va a consumir a nosotros. Porque la otra persona también está diseñada, todos estamos diseñados, Dios nos creó para buenas obras, para cosas hermosas y maravillosas y nos hizo únicos. Yo no puedo parecerme a nadie, yo no puedo hablar como los demás, no puedo decir las palabras, la capacidad que tienen otros para hablar, no la tengo yo. Pero Dios nos da a cada uno una manera diferente y entendible para cada lugar a donde estemos, con las personas con las que nos vamos a relacionar, para ayudarlas a librarse. Es muy bueno poder ayudar y entender a otro cuando uno ha pasado por esa situación, entender que eso duele, que eso se siente, que eso termina en un dolor interno que no lo deja uno ni siquiera casi respirar, uno se siente ahogado, ahogado realmente, porque eso va trabajando por años. Y yo les tengo que ser sincera, hace muchos años, yo desde muy pequeñita tuve envidia sobre una de mis hermanas pequeñas. Y eso comenzó, fue en ese pasado, la que nació después que yo. Entonces, ahí comenzó ese carcoma, a ver una diferencia. Entonces empieza uno a sentir eso y uno no se da cuenta que está ahí, uno no sabe por qué pasa, uno no sabe por qué le da rabia, uno no lo entiende, pero es muy bueno cuando Dios sana, transforma, renueva, libera. Porque cuando me sucedió y cuando yo ya estaba cansada y cuando yo le dije no voy a hacer nada más, voy a seguir siendo envidiosa, si tú me quieres envidiosa, yo me voy a quedar así. ¿Me cambias o sigo igual? Pero no voy a seguir peleando. Me arrepiento, esto es horrible, me arrepiento. Y fue un arrepentimiento genuino. Y ahí fue cuando Dios me transformó y me cambió la mente, porque arrepentirse es renovar la mente. Arrepentimiento, según lo dicen los entendidos, pues es metanoia, y metanoia es cambio de mente. Lo que Dios hace es cambiar y transformar, y es algo que se va porque Dios lo sanó. Y uno cuando pasa por eso al otro día, uno se despierta y uno se siente liviano, sin peso en la espalda, sin nada que lo presione y lo oprima a uno. Y uno dice, oiga, que me siento liviana, me siento tranquila, me siento feliz. Oh, qué rico.
Y resulta que uno vuelve y el pensamiento quiere volver y uno se da cuenta que no hay nada, no hay un sentimiento de envidia, no hay un sentimiento de querer parecerse, ya es uno nomás, es lo que yo soy, es lo que yo aprendo, es lo que me gusta, es lo que Dios hace en mí. Entonces, ahí es donde quiero que nos enfoquemos en este día, en poder entender cómo entra a nuestra alma algo que nos puede afectar y que está silencioso en las iglesias, que está silencioso en el cuerpo de Cristo, porque el enemigo vino para robar, matar y destruir, y él quiere destruir a quienes Dios tiene para planes perfectos y maravillosos en su reino. Y necesitamos ver, darnos cuenta y sabemos que vamos a llorar, que nos va a doler, pero la transformación es tan linda que uno siente y uno ama cada día más al Señor cuando Él es el que transforma y no uno trabajando en lo voy a hacer, no voy a pensar y voy a empezar a hacer esto y voy a empezar a bendecir y que bendigan más a fulano y que bendigan más a sutano y cuando lo llaman a uno a contarle y me bendijo y uno con una rabia diciendo, estoy bendiciendo para yo ser bendecida, o sea, fuera de eso está esperando uno algo, pero eso no lo deja uno, lo ata de tal manera que uno no puede ni salir adelante ni avanzar en el camino. Se siente uno como si uno estuviera en una prisión y encadenado y que uno no se puede mover, porque uno no entiende qué hago, cómo lo hago, no, nada, todo el mundo lo puede menos uno, precisamente porque ese carcoma está llenando de heridas nuestra alma. Así es que ese es el tema que tenía por hoy. Espero que les haya gustado porque para mí ha sido placentero poder decirles y poder contarles algo que yo he vivido y que puede ser de beneficio para algunos de ustedes. Y, y quedamos pendientes porque para la próxima vamos a hablar de José, el hermano del pueblo de Cristo, de los patriarcas, del pueblo de Israel, de los que han sido escogidos y nosotros fuimos escogidos y necesitamos entender lo que debemos hacer. Dios es bello, Dios es hermoso, Dios es dulce, Dios es tan bello que no lo lastima a uno cuando lo va a sanar. Solo Él quiere que le entreguemos ese peso que nos asedia. En el nombre de Jesús le doy gracias a Dios y espero que se hayan deleitado como yo aprendiendo. Amén.